hemos estado charlando, bueno, Emanuel Segovia es terapeuta y cuando a mí se me ocurre hacer este vivo de ego, lo primero que se me vino a la mente es Emma, que habla para hablar de su experiencia, de su parte como terapeuta y desde el enneagrama, hasta el segundo nivel con él, el enneagrama. Así que, bueno, me pareció buena idea que estemos compartiendo este tema y que la mayor parte de la información que se va a transmitir va a ser a través de él, no solamente porque se acopla, sino porque la tiene más clara en este sentido, porque el enneagrama es tu tema. Y el enneagrama abarca las diferentes tipologías desde el ego, o sea, vos lo vas a explicar un poco mejor. Mira vos, ahora se unió más gente, que está bueno haber cortado y retomado, entonces bueno, entonces sería bueno que cuentes el enneagrama para que se entienda, para quien no está al tanto de lo que es esta herramienta, maravillosa herramienta para entender desde una perspectiva más nuestra forma de proceder en esta vida. Bien, fantástico. Bueno, yo como comentaba recién el enneagrama, creo que tienen como diferentes puertitas que uno va conociendo y adentrándose, ¿no? La primera habla de este enneagrama de la personalidad, que es lo que ahora es más fácil de acceso, ¿no? El enneagrama de la personalidad es el que describe 9 rasgos, 9 formas, 9 maneras de ver la vida, 9 tipos de personalidades, ¿sí? Ahora, pero detrás del enneagrama de personalidad, y en esto lo que invito a aquellos que están como adentrándose en el mundo de este enneagrama, que están viendo la información que hay en diferentes lugares, es que vayan un paso más allá también del enneagrama de la personalidad, que vayan a conocer el enneagrama como sabiduría, como mandala, como una geometría sagrada, conozcan la profundidad del enneagrama, el enneagrama como movimiento, ¿no? Que hay mucho más allá que ese enneagrama de la personalidad. Pero el enneagrama de la personalidad tiene un gran aporte a esto del ego, ¿no? El enneagrama de la personalidad va a describir 9 tipos de personas desde el ego y desde el ser. Entonces, nos da esta posibilidad de vernos a nosotros mismos primero y ver nuestro entorno en los rasgos esos que a veces nos cuesta mucho, encontrarnos en esa sombra, en esa parte egoica nuestra, y nos describe de tal manera que es tan claro y que encontramos la razón y los por qué a todas esas acciones y todos esos mecanismos que nosotros tenemos en forma automática muchas veces. Entonces, un poquito, en resumen, el enneagrama es esto, ¿no? La primera entrada al enneagrama, la primera puerta que tenemos hoy en día, el acceso más fácil, es este enneagrama de la personalidad. Después podemos profundizar y encontrar mucho más, ¿no? Pero el enneagrama en sí nos sirve en la vinculación, nos sirve en autoconocimiento, nos sirve en nuestra familia, en nuestro negocio, en la empresa, en donde queramos aplicarlo, se complementa muy bien. Si yo soy terapeuta, es una herramienta de complemento. Sea la terapia que haga, ¿no? Desde psicología, flores de base, reiki, bueno, registro lo hace Lemmy, y en todo aspecto nos ayuda y nos acompaña como una guía. Entonces está bueno esto que tiene el enneagrama de amoldarse, digamos, a cualquier actividad que uno desempeñe. ¿Sí? Genial, genial. Bueno, entonces lo que el propósito de este vivo, además de la temática de ego, y por eso la explicación ahora para entender, ir entendiendo de qué se trata el enneagrama, es diferenciar aún más cuando hablamos de falsa identidad y cuando hablamos de la identidad, la esencia, y que a mi criterio, a mi forma de entender, y como te dice, a través de mi experiencia, es que en esa esencia, en la verdadera, está toda la información que si queremos escucharla, si estamos abiertos a escuchar la voz de nuestra alma, es la que está la dirección de que nos va a permitir cumplir
con nuestra misión en esta vida. La otra identidad, que es la del ego, es la que muchas veces en la que nos enredamos a través de los juicios, con todos procesos mentales que vienen desde el ego y que nos perdemos y dejamos la voz de nuestra alma. Entonces, está bueno entender estos mecanismos, porque tenemos esta parte de nuestra identidad, cómo se forma esta identidad, en fin, conocer desde otra perspectiva algo que forma parte de nosotros, que es el ego. Entonces me pareció maravilloso esta oportunidad de estar compartiendo en este momento para abordar esta temática. Así que, si querés volver a repetir lo que dijiste en la anterior. Dale. Para estar ya bien, encima. Volvemos entonces al triangulito este. Les contaba recién que una manera de verlo es en esta figura de triángulo del enneagrama, ¿no? O sea, donde cuando decimos que nuestra mente, desde el ego, lo que hace es un juicio, ¿sí? Juzga. Pero ese juicio lleva una emoción negativa, y esa emoción negativa lleva a una reacción, a un control de la situación. Les contaba recién en una situación diaria, ¿no? O sea, yo si voy manejando mi auto y alguien se me cruza adelante, lo que hago cuando se me cruza adelante, emito un juicio. Este juicio, me va a decir, bueno, se me cruza adelante, se me pueden ocurrir mil cosas, ¿no? Negativas. Entonces, ¿qué hace? Crean estas emociones negativas en mí que yo estoy proyectando en la acción que tuvo esa persona, que se basa en ese juicio. Entonces, ¿qué va a hacer? Que yo provoque una reacción, que puedo agarrar, gritarle desde el auto, o bajarme, o decirle, entonces voy a tener una reacción donde voy a querer controlar la situación. Porque todo este es el ciclo del ego funcionando en mi mente. Ahora, ¿cómo sería cuando viene desde el ser? Desde el ser, yo lo que hago en mi mente es acepto. Acepto que la persona se cruzó. Bien, se cruzó. Acepto que está pasando esto, listo. No emito un juicio a ver de se me cruzó porque es un bestia, porque me quiso encerrar o porque todo lo que se me pueda cruzar, ¿no? No, a ver, me cerró. Acepto y estoy viendo la realidad que está pasando. Entonces esto me mantiene en una emoción positiva. Me mantiene una emoción ahí, donde no voy a estar en la reacción. Entonces lo que voy a hacer es una respuesta. Respondo, puedo preguntar, ¿qué pasó que te cruzaste? O crear nuevas realidades, o está todo bien, pasó algo, o simplemente seguir y crear una realidad y seguir con mi vida. Entonces, no estoy apegado a eso que pasó, ¿no? Bueno, esta polaridad de mente, o sea, de nuestra mente, cómo reacciona desde la aceptación o desde el juicio, es lo que basa a veces nuestra forma de identificarnos no con el ego, ¿no? La mayor parte de nuestra vida nos vamos desde el ego, reaccionando desde el ego. Te decía recién también con la pareja, con los vínculos, puede ser compañeros de trabajo, con lo que fuese. Generalmente lo que hay esta reacción desde el ego, o sea, pasa algo y yo hago un juicio, lo primero que se me viene es un juicio. Cuando si yo lo que busco es la aceptación, puedo responder de una manera diferente y crear esta nueva realidad. Pero al no ser consciente de esto, me cuesta un montón. Entonces, creo que una de las formas de clarificar esto es decir, bueno, a ver, ¿qué tomo como ego? ¿Qué tomo como ser? O sea, ¿cómo puedo yo diferenciar esto? ¿Cómo podemos darme cuenta? Y puedo verlo así, ¿no? O sea, desde el ego, todo lo considero una ofensa. Siempre que hay una ofensa que yo siento que me están ofendiendo, esto es una ofensa para mí, viene desde el ego. Los juicios que yo emita vienen desde el ego. La justificación, cuando yo necesito justificarme, es el ego que está queriendo justificarse, no soy yo, ¿no? O sea, también soy yo al mismo tiempo porque estamos ahí, como vos, en una parte en la escala. Culpar, cuando busco culpar a alguien más, ¿sí? La culpa a alguien más es que yo no soy responsable, ¿no? No me estoy haciendo. Entonces, es del ego. El miedo, ¿sí? Esta emoción del miedo, que es muy fuerte, trabaja mucho, viene desde el ego, ¿sí? Es mi ego el que siente miedo. El control de las situaciones, el querer,
¿sí? El quiero esto, porque yo quiero esto y quiero, o sea, cuando hablo del querer de la posesión, ¿no? Y la imagen que yo quiero dar, o sea, siempre que me estoy preocupando por la imagen y lo que piense este, lo que piensen aquello, este es mi ego que está actuando y es mi ego que me está hablando de decir, oye, esta imagen, esto que yo quiero brindar y esto, ¿no? O sea, todo esto es ego. Ahora, ¿cómo sería del otro lado? ¿Cómo sería del ser? Desde el ser me conecto con otras cosas, me conecto con el compromiso conmigo. Entonces, cuando yo me conecto en el compromiso conmigo, ya la imagen se cae, porque ya no me importa tanto la imagen, ya no estoy en la posesión, el compromiso es conmigo, me conecto con la ignorancia. Y mira esta palabra, ¿no? Que está tan tildada de una manera tan negativa en la sociedad, ignorancia, o sea, el vernos ignorantes es como malo. Y es todo lo contrario, cuando podemos declararnos ignorantes frente a la situación, es cuando tenemos la posibilidad de aprendizaje, ¿no? Cuando podemos aprender, y todo el tiempo estamos siendo ignorantes de un montón de cosas, ¿no? Y la consideramos como por ahí negativa, esta palabra que nos abre tantas puertas. Entonces, la ignorancia viene de ser que yo me pueda declarar ignorante, quiere decir que, a ver, tal vez no sé esto, no conozco lo suficiente o puedo aprender más. Entonces, me da otra posibilidad. Desde el ser hago elecciones. Ya no es azar, no es algo que sea así nomás, sino elijo. Desde el ser me conecto con el amor, ¿sí? No, y esta a veces también entra en un tema complicado, ¿no? Porque cuando hablamos de apego a amor, una cosa siempre nos va llevando a otra y tal vez es para un próximo vivo, mira, ahí podemos ver apego y amor. Pero Bueno, dale. confundimos tanto el apego con el amor que creemos que estar apegado a las relaciones, estar apegado a las personas, estar apegado es amarlos. Y no siempre esto está relacionado, ¿no? Entonces, cuando hablo del amor, hablo de un amor genuino, un amor sin apego, un amor desde un punto de libertad. El ser habla de yo soy, porque en el yo soy está mi misión, en el yo soy está mi propósito acá. Si no, me baso en objetivos y metas simplemente. Cuando yo solamente me baso en metas y objetivos es mi meta de comprar tal cosa, mi meta de tener tal lado, o llegar a tal lugar, o hacer tal cosa, eso es lo que quiere mi ego, ¿sí? Eso lo busca mi ego. En cambio, yo soy, habla de mi propósito acá, mi función, mi misión en esta vida. Entonces todo lo demás pasa a ser secundario, porque esto es, yo soy y yo estoy acá para esto, ¿sí? Encuentro mi motivación acá. Entonces creo que estos dos cuadritos nos ayudan a ver el ego desde un lugar diferente, ¿no? A aclarar esta visión del ego. Después podemos hacer, si querés, una descripción de las tipologías para entrar un poco en tema de enneagrama propiamente, en descripción de personalidades, ¿no? Pero básicamente, si nosotros queremos tener como general, fuera de conocer el enneagrama, ¿no? Podemos tener esta lista, a ver, ¿cuántas veces yo estoy ofendiéndome? ¿Qué juicio estoy emitiendo? ¿Cuándo me estoy justificando? ¿Cuándo estoy buscando culpar a otros? ¿Cuándo el miedo está manejando mi vida? ¿Cuándo el control de las cosas cuántas veces quiero controlar lo que pasa a mi alrededor? La imagen que estoy cuidando, o sea, entender que desde ahí siempre es el ego. A ver, y no es condenarme ni darme, porque si no a veces pasamos al otro extremo, ¿no? Estoy siendo egoico y entro con el látigo o entro a querer rechazar mecanismos, sino es simplemente volverme consciente, el poder ver que eso es ego, entenderlo, discernir, como decía por ahí, Laura me parece habla del discernimiento recién, ¿cómo estás, Laura? El discernimiento, entender que eso es ego, que puedo seguir o no, que lo acepto, pero lo veo, y ya cuando lo veo ya cambia, ya no es lo mismo que antes, ya no voy ciego, ya puedo ver y tal vez la próxima vez lo veo un poquito más y puedo hacer procesos en mí donde me vaya acercando más al ser, ¿no? Pero un poco por ahí, en este triángulo creo que me gusta representarlo porque es muy claro, más allá de yo entiendo o no de terapias o entienda de enneagrama, ¿no? Basándome en eso ya puedo tener una visión clara de mi ego y de mi ser, ¿no? No sé si viene a una pregunta o algo. ¿Querés que Sí, Laura preguntó algo. Quería por, digamos, esto que vos mencionaste,
de que muchas veces se distorsionan algunas cosas, por ejemplo, esto del apego y el amor, identificar, discernir esto de que, porque la distorsión ha llegado a tantos conceptos, por ejemplo, amor, gratitud, perdón, casi todo está muy distorsionado y muy prostituido. Y el concepto o el entendimiento profundo desde el ser que nos envuelve a todos es mucho más abarcativa, desde una perspectiva mucho más elevada. Y el ego, y desde el ego, es como que se ha distorsionado todo. O sea, el inconsciente colectivo egoico ha distorsionado un montón estos conceptos, estas palabras, que bueno, está bueno prestar atención a que realmente significa esto, a lo que vos, por ejemplo, lo que está bueno abarcar, después ser más vivos abarcando otros conceptos, otros esto, de preguntarse o por plantearse o animarse a cuestionar esto en mi vida, de que si lo que yo creo que es amar es realmente eso. Entonces, identificar con este pequeño cuadro, yo he tomado nota acá porque como buen alumno, entonces, tomar, digamos, diferenciar, a ver, ¿desde dónde lo estoy entendiendo? Así que está bueno. Otra cosa que, bueno, la pregunta que hizo Laura, ¿la tenés por ahí? ¿Lo tenés a ver vos? A ver, yo lo estoy buscando. Creo que fue más una afirmación. Dice, puede ser una forma también de distinguirlo, dice, y sí, me parece que ahí hablamos la diferencia. Siempre que esté en la línea de tiempo es el ego la percepción. Totalmente, la línea de tiempo, que dice, te voy a pedir que compartan ejercicio. Laura nos quiere hacer trabajar mucho, me parece. Antes creo que Laura planteaba esto de si la percepción del tiempo puede estar, ser una manera de distinguirlo. Y obviamente, cómo yo perciba el tiempo habla mucho de a qué estoy escuchando, ¿no? Cuando yo estoy desde el ego, yo voy corriendo detrás del tiempo. ¿Por qué? Porque creo que el tiempo me va persiguiendo. Creo que tengo que tener resuelta un montón de cosas a una cierta edad. Creo que tengo que tener, si no soy todavía padre o madre, que tengo que ser padre o madre, o que tengo que tener esto, lo otro. Entonces, a veces, en línea de tiempo desde ahí, no sigue desde el ego. Y después, es la percepción que tengo del tiempo en sí. Claro, el ego nunca va a estar satisfecho. Porque el ego o está o en el pasado o en el futuro. Cuando podemos quedarnos en el aquí ahora, que le llaman, que también ha estado muy prostituido en el presente, bueno, es entender de que este momento, lo que tenés, toda tu existencia se achica en este momento. Aquí, llamarlo aquí ahora, presente. Totalmente. No se puede quedar en lo que sucedió antes y en lo que tengo que hacer para proyectarme para adelante. Entonces, nunca lo hablo desde mí, porque me conté esto como tipología 1 predominante, la perfección, ¿no? Ahí, pero el inconformismo por quedar, por lo que debería haber hecho, por lo que hay que hacer para eso. No sé si va planteada de esa pregunta, pero perdón, Emma. Totalmente comparto todo esto que plantea Emi. No sé si comparto esto y es eso, o sea, el estar en el momento presente es el desafío porque nuestra mente siempre está en el pasado o en el futuro
y por eso es que emitimos juicios. Los juicios que emitimos los emitimos basados en nuestro pasado, generalmente, ¿sí? Porque es nuestra percepción, porque conectamos en forma automática esto que nos está pasando con aquello que pude haber vivido. Entonces, emito este juicio, ¿no? Entonces, el desafío siempre es estar en el momento presente. Y creo que, y dijiste esto muy, muy importante hace un ratito, ¿no? Que creo que es la base para todo, para el autoconocimiento, la base para poder identificar mi ego, y es el cuestionarme, ¿sí? El cuestionarme desde dónde estoy haciendo esto, qué está pasando en esto. El llenarme de preguntas es el camino del autoconocimiento para mí, el camino para poder identificar mi ego, ¿no? El cuestionarme de esto que me está pasando, ¿desde dónde, de qué lugar me está pasando? Y lo primero que me va a venir es la respuesta de mi ego. Y no, esto me está pasando porque esto, pero darle un tiempo más, a ver, pero pará, y cuestionarme eso también, y cuestionarme las propias respuestas. Es un cuestionamiento continuo. Eh, y es, creo que, mira, de muchas actividades que hice, muchas técnicas y de mucho del camino que voy a generarme todo, si yo puedo resumir en algo la mejor manera o herramienta que tengo para poder crecer en mi desarrollo, conocerme a mí mismo y trabajar conmigo, es el cuestionamiento de mí mismo, es cuestionarme a mí, cuestionarme de por qué estoy pensando lo que estoy pensando, por qué estoy. Y cuestionarme no es darme con el látigo, no es cuestionarme por las acciones que tuve, no, es cuestionarme sobre lo que estoy pensando, lo que me está pasando ahora. Esto que me está pasando ahora con esta persona puntualmente, con esta situación, con esto, ¿desde qué lugar, qué hice yo para generar esto? ¿Y por qué estoy tomándolo así? ¿Por qué que yo creo que esta persona va en contra de mí? ¿Por qué creo que esta situación está en contra de mí? Y siempre esto es el cuestionamiento de uno mismo. Creo que es la base, ¿no? No sé si compartís eso, creo que sí, pero es el cuestionamiento de mí, de mis ideas, de mis pensamientos, de mis creencias, de todo. Claro, claro. Lo que vos decías, no es cuestionar desde el mismo ego, desde la culpa, entrar en culpa, porque es absurdo, es un bucle ahí que no lleva a nada, sino es cuestionarse con criterio, discerniendo, contrastando esto que dijiste, que la primera respuesta que viene, ahí al salto por un bizcocho, digamos, para, porque está tratando de defender la realidad que lo sostiene. Entonces, ahí está, listo, el primero que salta es el ego. Y además, la voz de nuestra verdadera esencia no es una tona como la del ego, es un susurro. Entonces, hay que hacer silencio, hay que, lo que hablábamos de aquietarse y quedar en el momento. O sea, pensamientos vienen todo el tiempo. Y si nos subimos a esos pensamientos, nos identificamos con muchos de esos pensamientos, son limitantes, son del ego, que no nos llevan a ningún lado, pero si logramos aquietarnos, que decía Lau, fuera joda, yo dije a otro precio, pero fuera joda, compartan ejercicio dice, para estar presentes, ¿no? Porque dice, para salir de lo entonces, es una lo que una de las cosas que te permite estar alineado en este momento presente, el aquí y ahora, es la contemplación. Meditación, por ejemplo, pero es la contemplación de estar en una modalidad contemplativa, una modalidad de análisis de todo, que está bien, porque tenemos que usar el razonamiento, pero también a través de la contemplación podemos ver un poco más elevado lo que nos está sucediendo. Es lo que está diciendo Emma, esto de cuestionarse, pero de una posición elevada, sin entrar, sin identificarnos tan como viéndolo desde afuera.
¿sí? Si retomamos lo que el video de identidad, viéndolo desde el consciente observador, desde la verdadera identidad, sin dar cuenta que estaríamos sintonizándonos con eso, de la dualidad. Totalmente, yo creo que las preguntas van llevando a eso, ¿no? Es el preguntarnos, es siempre preguntando, a cada respuesta que me viene en mi mente, una pregunta, y eso me va como llevando a ese estadio, ¿no? Pero sí, totalmente, la meditación que se puede dar de muchas maneras, la contemplación, el conectarme en el momento, es siempre un desafío, o sea, no siempre es fácil, no siempre se logra, pero el fin es que sea un paso a paso, un poquito cada día, un poquito en cada momento, y creo que uno se va conectando con eso, ¿no? Siempre obviamente va a tener estadios, porque yo creo, mientras estemos en este plano, mientras estemos vivos, nuestro ego va a estar, y vamos a tener estadios de ego, creo que no sé si hay una manera de evitarlo mientras estemos en este plano, pero el punto es volvernos conscientes. Creo que es eso, es volvernos conscientes de cuándo estamos actuando en ese estadio de... Y eso va a ir haciendo procesos, porque en el camino, si vamos a estar ahí, las cosas las vamos a ver de un lugar diferente. Las situaciones, las personas, y nos va a ir llevando a un estado de bienestar propio también, ¿no? Porque a medida que uno se va haciendo consciente de esto, yo me pongo a pensar siempre en mi propia experiencia, que es la que creo que va a ser el cambio en mí, ¿no? En mi forma de ver las cosas hace unos años, cuando no era consciente de esto, y yo era una víctima. Para mí, yo me posicionaba en una situación de víctima de la sociedad, víctima de las personas que me rodeaban, víctima, y estaba mal, y me sentía mal frente a eso, y llegaba a estados de depresión, y llegaba a estar mal conmigo y mal con el entorno, porque yo me veía así como víctima. Entonces, estaba plenamente sumido en mi ego, y en esa victimización de mi ego. Entonces, cuando empecé a hacerme consciente de eso, yo veo que hoy en día las situaciones similares que se me presentaban, que se me pasaban antes, ya no los tomo en ese lugar, ya no me quedo en esa posición, en ese momento, y puedo sobrepasarlas de un lugar totalmente diferente. Hoy en día se me plantean otros desafíos también, pero esas situaciones, veo que yo no las vivo de esa manera, ya busqué dejar de ser víctima en ese aspecto, entonces me hago responsable de lo que me toca a mí y puedo trascender esas situaciones. Y estados que antes por ahí me llevaban meses, hoy puedo trascenderlo en un día o dos y continuar y seguir. Entonces, hay también ese bienestar con uno mismo, el sentirse mejor, el sentirse diferente, porque ya no se queda apegado a esas situaciones, ya no se queda atrapado en esos estados de sufrimiento selectivo, ¿no? Porque yo elijo ese sufrimiento, quedarme atrapado en esas situaciones de dolor, de molestia. En cambio, ahora se vive en un lugar totalmente diferente. Y creo que ese es el objetivo y el propósito de esto, ¿no? El vernos tan conscientes de nuestro estadio de ego que podamos conectarnos con un bienestar. Si yo me siento bien, me siento en paz, siento que puedo continuar, quiere decir que estoy yendo un poquito más al ser, ¿no? Estoy acercándome a ese estado de ser. Obviamente voy a tener altibajos y demás, pero cuanto mejor yo pueda sentirme en este estado de bienestar conmigo, bienestar con mi salud, bienestar con mis seres queridos y demás, puedo estar más conectado al ser y estar dejando un poquito más de lado el ego. Voy a tener que seguir siendo consciente y seguir observando todo el tiempo, ¿no? Pero ese creo que es un parámetro también que va a determinar a ver qué tan cerca de mi ego, qué tan cerca de mi ser puedo estar. Está bien. Algo que mencionaste recién es que no, esto de que no se puede evitar de que el ego esté ahí. Y quizás esta vida es todo el camino de equilibrar el ego, la verdadera identidad, nuestra falta de identidad, de estar en el ego, identificar, es estar cada vez más en la verdadera identidad.
Pero si tratamos de evitarlo, o, a ver, ¿cuál es la palabra que, digamos, de controlarlo, lo estamos haciendo desde el ego. O sea, desde el ego estamos tratando de evitar el ego. Entonces, ese ego es enmascarado. Exactamente. Y el ego espiritual, digamos. Justo iba a decir exactamente la misma palabra. Bueno, Totalmente, entonces, comparto. ahora, no, ya el ego antes era más básico, si se le puede llamar de alguna manera, y ahora como que hay muchas cosas, como el New Age y toda la mar en coche, el ego tiene que mutar, tiene que adaptarse para seguir sobreviviendo, hay que crear un nuevo paradigma de esta realidad para sostenerse, porque si se cae el paradigma, sostiene, el ego desaparece, muere. Mucha gente que está identificada solamente con el ego, solamente con la personalidad, y que se ha desconectado, entre comillas, porque no te podés desconectar, estás conectado, y se ha olvidado y cree que la única identidad, la falsa identidad, es su ego. Si ese paradigma que sostiene el ego aparece, se mueren, o sea, sienten que se mueren. ¿Por qué? Porque el ego siente que muere. Entonces, esto es lo que está diciendo el ego. Lema. Qué loco, ¿no? Aparece el ego. Se mete el ego. Totalmente. Bueno, entonces lo que identificar que es cuando estamos tratando bueno, y ya nos iluminamos, ya estamos zen, o ya estamos equilibrados, ya discernimos, ¿no? Cuestionarlo a eso también, a ver si realmente estamos equilibrados, si realmente estamos sintonizados, ¿no? Sigue siendo un ego disfrazado de espiritualidad. Mira, te comparto algo que me ha tocado en algunos talleres y bueno, y con algunos grupos y personas, y por ahí son personas que también están bueno, un poco en un camino espiritual y demás, y que a veces caen, y hablando de estas trampas del ego, ¿no? A veces caen en esto, ¿no? Me aíslo, me alejo, porque creo que ya yo estoy en un estado evolutivo diferente, entonces me voy a alejar de las personas porque en este lugar yo puedo ser quien soy, ¿sí? Y veo, y con los otros no están a mi nivel de vibración, entonces, ¿sí? Estas son palabras, y fíjate que se utilizan mucho ahora, que no están a mi nivel de vibración, entonces me voy a alejar de las personas, me voy a alejar de esto, y hay muchas personas que se van aislando, ¿sí? Se van aislando de esto y lo confunde aislamiento con soledad también, porque claro, no saben estar ahí, porque su ego le dice que están como el ego que tienen que alejarse, ¿no? Y hay una frase donde dice, los vínculos están en la realización del alma. Yo la escuché por Roberto Pérez, no sé dónde viene, pero la escuché a Roberto Pérez, donde dice, los vínculos están en la realización del alma. Entonces, los vínculos están en la realización del alma, es con los otros donde yo me voy a lograr transitar este ego, porque si no es fácil, si no hay nadie en mi entorno, no hay nadie que me refleje en mi proyección, no hay nadie que me refleje en mi parte egoica, entonces sí, claro, estoy perfecto, porque claro, no tengo nadie con quien lidiar, pero el desafío es estar en la sociedad, vivir en la sociedad y entenderme a mí y trabajar sobre mí, aún en la vinculación, ¿no? Entonces, atención con esto y cuidado, ¿sí? Con esto de estoy elevado espiritualmente y me aíslo del resto. No, el camino no va por ahí. Podés tomar distancia, podés conectarte con vos mismo en la introspección, en la soledad, sí, es fantástico y es sumamente necesario. Pero tenés que volver a salir a la vida, tenés que salir a vincularte de nuevo, porque si no lo que estás haciendo es uniéndote en tu ego espiritual, ¿sí? Claro. Así que sí, es algo que quería, me resonó porque justo lo hablaste y veo algunas personas por ahí que vengo trabajando eso, ¿no? En la cancha se ven los pingos. Así, directo. Sí, tal cual, tal cual.
bueno, los que tenemos hijos, estamos en pareja, los que están solos y tienen a su mamá y su papá, está ahí donde sale el ego ahí a su mayor esplendor, o ahí donde sale la oscuridad, que es simplemente lugarcitos donde hay que trascender. No me gusta usar la palabra sanar porque es simplemente atender esas partes donde hay que trascender ciertas cuestiones, y que el ego es una magnífica herramienta, es una magnífica parte de nosotros, hay que abrazar de nosotros, como nosotros también. Y está ahí, si queremos utilizarlo, para iluminarnos. El ego nos está mostrando una. Entonces es evidenciar el otro extremo. Decidir dónde queremos vibrar y calibrar para estar en equilibrio. Totalmente, comparto, es ese punto. Tiene su función, ¿no? Obviamente, es funcional y nos va a ayudar a trabajar de alguna manera en esta vida con lo que necesitamos y en ese estado de evolución. Sí, totalmente. Comparto eso y bueno, y yo que lo miro desde el Enneagrama también, lo entiendo, esta es mi visión, y la tipología, el eneatipo, la esencia que nos toca venir a transitar acá, es la necesaria y la que necesitamos para nuestra evolución en esta vida, ¿no? Entonces, la tipología que sea, es la que yo necesito trascender, ¿no? ¿Querés que ahondemos un poco en eso? ¿En las tipologías, Emma? Bueno, damos un tinte. Sé cómo estamos bien con la hora, ¿no? Un tinte ahí con la... Y retomando. Bueno, o sea, ¿Cómo? ¿Cuánto? menos de una hora llevamos. Bien. Cuando hablamos un poco ahí del enneagrama de la personalidad, ¿sí? Que es esta primera puertita de entrada del enneagrama, hablamos de que existen 9 tipos de personalidades. Yo acá, bueno, tengo la figura del enneagrama y con unos números alrededor, ¿sí? Del 1 al 9. Cada personalidad es una manera, una visión de ver la vida, es una forma, un observador, ¿sí? Lo vemos así también, ¿no? Y este observador va a tener rasgos de ego y de ser. ¿Qué pasa? Que nosotros, de una manera, cuando se va conformando nuestra personalidad, que a medida que se va conformando nuestra personalidad, se va desarrollando también nuestra parte egoica, vamos desarrollando los aspectos del ego de esta tipología, de esta personalidad. Entonces, esto va a influir obviamente en mi sistema familiar, mi cultura, dónde he nacido, y un montón de cosas, ¿no? Y puedo tener desarrollado más aspectos del ser o aspectos del ego. Pero mi desafío va a ser citar esos aspectos egoicos míos y acercarnos al ser. Entonces, por ejemplo, la tipología 1 es una tipología que está centrada en el control de las cosas, en el orden, en la rigidez, cuando está centrada en el ego, ¿no? Cuando ve las cosas desde su parte egoica, todo tiene que tener una forma de hacerse. Hay una determinada manera de hacer las cosas y el sistema que tiene es el único que sirve, no existen otros. ¿Sí? Considera que la manera que él hace son las maneras correctas y no hay otra manera de hacer las cosas. ¿No? Eso es cuando estoy parado en mi parte egoica, pero el fin de esta persona es que tiene un ideal de vida, un ideal de misión, que puede ser muy claro cuando se va más al ser y puede pasar ese control en una planificación, en una manera de llevar a cabo las cosas. Y son líderes con una ejecución, o sea, con una capacidad de hacer que las cosas pasen. Entonces, yo puedo estar apegado a mi parte egoica de esta, si yo me identifico en esta tipología, mi parte egoica, en el control, en la rigidez, en la crítica, en el juicio, ¿sí? En los celos. Todo esto conforma parte del ego de la tipología 1. O puedo estar acercándome a mi ser, donde puedo disfruto, ¿sí? Donde tengo
orden y planificación, pero desde un disfrute. Eso es un poco un tinte así por arriba de la tipología 1. En la tipología 2, el ego se centra de una manera diferente. El ego se centra en que yo me vuelvo necesario para los demás, ¿sí? Yo voy a estar ahí para los demás cuando los demás la necesiten y me voy a volver el ayudador, ¿no? O sea, voy a querer ayudar, entre comillas, a las otras personas. Y los demás van a decir, uy, qué bien, ¿no? Qué bueno que esta persona cómo ayuda. Y mi ego me va a decir, soy bueno, estoy bien porque estoy ayudando a los demás. Pero en realidad, detrás de esa ayuda, lo que busco es que los demás me reconozcan. Busco que volverme indispensable para los demás. Entonces es la trampa que me hace mi ego, que cree que me vuelvo, que estoy ayudando a los demás, que estoy haciendo necesario, pero en realidad en el fondo lo que estoy haciendo es manipular, porque estoy buscando el reconocimiento, el amor, el cariño de los demás, ¿no? Esto en nuestra sociedad está como muy aceptado, esta pseudoayuda, y es un desafío para estas personas, en nuestra cultura propiamente, porque el que ayuda está bien, ¿no? O sea, decimos que nosotros tenemos que ayudar a las demás personas, pero hay una frase que dice, hay que ayudar sin mirar a quién, pero teniendo en cuenta cuál es la ayuda. O sea, hay que hacer el bien sin mirar a quién, pero teniendo en cuenta cuál es el bien, ¿sí? Y eso muchas veces no lo sabemos. A veces el bien es tomar la distancia, a veces el bien es no hacer por los otros lo que tienen que hacer por sí mismos. Y esto a veces la tipología 2 en sombra no lo ve, no se da cuenta. Ahora, cuando se va a la luz, esa tipología 2 tiene una empatía muy grande, desarrolla una empatía y se conecta con la solidaridad, pero sin la carencia, sin ir de un lugar de carencia donde busco que el otro en un momento me devuelva o me dé algo, sino que lo hago desde un dar genuino. Después tenemos la tipología 3. La tipología 3 confunde esto de ser él por quién es o por lo que tiene. Cuando en la tipología 3 está centrada en el ego, se basa en ser más o tener más, ¿sí? En ser él, tener un título o demostrar lo que tiene, ¿no? Entonces está confundido con lo que él cree que vale por lo que tiene. Y en realidad logra su valoración cuando entiende que él vale por quien es, por su ser, por su esencia, ¿no? Son personas que tienen capacidad, estrategia y logro, pero son personas que cuando están conectadas a su ego, cualquier manera es la manera de lograrlo, ¿no? Se vuelve camaleónico. Entonces se adapta a los demás para lograr sus objetivos. Después tenemos la tipología 4. En la tipología 4, el desafío con su ego es la ingratitud. Su ego le dice que no es suficiente, que no vale lo suficiente, que no va a ser como los demás. Entonces, está siempre mirando hacia afuera. Y esto le genera estados emocionales variables, va cambiando y le genera una hipersensibilidad. Entonces, en un momento del día puede estar bien, en otro momento puede estar mal. Y su ego le está diciendo que el otro lo está atacando, ¿sí? Que el otro lo está ofendiendo. Entonces, está todo el tiempo muy centrado en eso y se crean mundos que le hacen variar sus estados emocionales, ¿no? Entonces, por eso un momento está bien y otro momento está mal, porque hubo algo que interpretó como una ofensa y eso lo hace irse hacia abajo. Pero el 4 está muy conectado con la creación y con la intuición. Pero esa intuición puede estar conectada desde un ego o desde un ser también, ¿no? O sea, yo puedo conectar con mi intuición y creerme que porque tengo esta intuición puedo hacer los demás, darme cuenta a los demás o de una manera también manipular a los demás, o puedo conectarme con esta intuición desde un ser donde yo puedo percibir el entorno y percibirme a mí mismo y percibir a los demás. Son por ahí líneas finas que tienen estas tipologías, ¿no? Pero cuando están conectadas con su esencia, con lo mejor de su esencia, son creadoras de nuevas realidades, están conectados con ellos mismos y pueden brindar al mundo esta emoción y transmitir desde la emoción, pero una emoción equilibrada, ¿no? Para la tipología 4, el desafío es el equilibrio.
y la gratitud, conectarse con la gratitud, realmente. Después tenemos la tipología 5. La tipología 5 interpreta a su ego como el no saber lo suficiente, cree que no sabe lo suficiente, entonces va buscando la información, va buscando siempre saber más, va buscando la teoría, va buscando que haya algo que le brinde la sabiduría que no puede obtener. Entonces esto lo lleva a buscar cada vez más, cada vez más, cada vez más, pero nunca llega a ese objetivo, o sea, nunca sabe lo suficiente. Yo siempre pongo el ejemplo este que escuché de Borja Vilaseca, que habla del diagrama, que decía que si un 5 quiere aprender a bailar, va a buscar libros, no sé si se escucha ahí de fondo, está pasando justo un camión de la municipalidad, un parlante. No, se escucha bien. El 5, si quiere aprender a bailar, va a buscar libros de cómo aprender a bailar, pero no se va a animar a dar un paso, o sea, se va a leer todo sobre cómo aprender a bailar, se va a hacer una especialización en cómo es el baile, va a buscar el baile del flamenco y va a desarrollar toda la historia del flamenco, pero le va a costar mucho conectarse con la acción. Entonces, ¿por qué? Porque su ego le dice que no sabes, no, mejor averiguar un poco más, mejor investigar un poco más. Entonces, se vuelve inclusive avaro de esa información donde él la retiene. El desafío con esto es conectarse con la acción y con la emoción. Cuando logra hacer esto, ese 5, esa tipología, esa persona pone toda esa teoría en función de la acción y de la emoción y logra grandes cosas, ¿sí? Son grandes genios generalmente. Bien, después tenemos la tipología 6. La tipología 6, su ego le habla de miedos, ¿sí? La tipología 6 está muy conectada con el miedo y con lo malo que puede llegar a pasar. Hoy en día las tipologías 6, frente a la situación que estamos viviendo, están siendo muy afectadas, ¿sí? Cuando no están centradas, están siendo muy afectadas, porque hay tanto manejo del miedo ahora, que al 6 entra en pánico, ¿sí? El 6 generalmente se vuelve a proyectar las enfermedades, ¿sí? Por más que no las tiene, las proyecta en su mente y puede caer en estar sintiendo eso. Entonces, su ego siempre le habla del miedo, le habla de lo malo que pueda pasar, de las enfermedades que le puede agarrar, de que todo puede salir mal, ¿sí? El ego le habla de lo malo que pueden salir las cosas. Lo que necesita el 6 es conectarse con su autoridad interior. El 6 tiene una capacidad de compromiso y realización, pero no confía en sí mismo, ¿sí? Es muy inseguro de sí mismo. Entonces, esa inseguridad le hace que busque en el afuera personas que le den lo que ellos no creen que no pueden tener, ¿no? Que es su propia voz. Entonces, por eso necesitan conectarse con esa voz propia, con ese yo puedo, ¿sí? A pesar de lo malo que pueda pasar, yo puedo, porque si no se queda en una zona de confort y una zona de miedo y no salen de ahí. La tipología 7, el ego le habla de que tiene que evitar el dolor, ¿sí? Evitar el dolor porque el dolor lo va a convertir en un sufrimiento. Entonces se va a quedar atrapado en ese sufrimiento y se va a quedar deprimido. Entonces esto hace que la tipología 7 vaya saltando de un lugar a otro, vaya haciendo un montón de cosas pero sin profundizar en nada. Entonces al no profundizar se queda en lo superficial y evita encontrarse con el mismo, ¿sí? Entonces el 7 por ahí se te hace 25 cursos de diferentes cosas de desarrollo personal, pero en realidad no profundizó en nada, quedó todo ahí en su mente, fue saltando de un lugar a otro. Ahora el 7 tiene una conexión con el disfrute, con la alegría, que es fantástico, y cuando puede conectarse con ese disfrute y con esa alegría, pero aún entendiendo que hay situaciones de dolor que tiene que atravesar, va a ser un 7 que va a llevar la alegría de una manera muy diferente y va a conectar mucho con las personas, y va a conectar mucho con hacer disfrutar a los demás, sabiendo que tiene que transitar esos momentos de dolor y sufrimiento. Después tenemos la tipología 8. La tipología 8 son líderes generalmente natos, pero su ego le habla que puede ser traicionado y que tiene que mostrarse fuerte, que no puede mostrarse débil. Entonces esto lo hace que se vaya peleando con el mundo y que vaya queriendo tener el dominio de las demás personas. Su ego le habla de que tiene que ser el fuerte, que tiene que dominar a los demás para que los demás no lo traicionen y no lo afecten. Ahora el 8, cuando se conecta con su ser, puede conectarse con su vulnerabilidad
con su sensibilidad y con el registrar a los demás, y tienen esa capacidad de movilizar masas, de movilizar gente, de movilizar todo, y una capacidad de acción increíble que, si lo hacen en su estado de ser, puede guiar a las personas a vislumbrar otras realidades, siempre y cuando esté conectado en su ser. Si no, va a estar llevándolo al ego, ¿no? O sea, lo va a estar llevando a la sombra, lo va a estar llevando a lo peor de cada esencia. Después tenemos la tipología 9. La tipología 9, el ego le habla de que no es importante, de que no importa lo que va a decir, de que no tiene una voz propia, de que se tiene que amoldar a los demás. El ego le va a decir que él no puede. Entonces, lo que necesita es conectarse con esa sí puedo, ¿sí? Con esa puedo lograrlo. Y luego va a evitar el conflicto, va a evitar dar su voz y va a evitar enfrentar las situaciones justamente como un mecanismo de su ego para no decir lo que piensa, para no destacar, ¿sí? Va a querer pasar desapercibido. Pero cuando se logra conectar con su esencia, puede transmitir, puede conciliar, puede conectar las diferentes ideas de las personas y crear nuevas ideas y compartir desde ahí, conciliando las diferentes partes, porque puede ser parcial al escuchar las diferentes voces. Entonces, crear una nueva voz también de las diferentes voces. Siempre y cuando no esté escuchando su ego y esté evitando el dolor, evitando el conflicto, evitando las personas, evitando hacerse responsable de su propia vida. El 9 tiene ese desafío de hacerse responsable de sí mismo y de su propia vida. Ese es un tinte un poquito de cada una de las personalidades y cómo el ego va operando en cada una, ¿no? Puede identificarse en más de una, ¿sí? Puede haber más de una que les resuene, pero los invito a seguir profundizando, a seguir investigando un poco eso, y de seguro va a haber unas que van a resonar más que otras, y bueno, probablemente ahí donde está hoy en día la visión de ustedes, ¿no? Los que se identifican con 2 o 3 personalidades, ahí donde están actuando y los personajes que están actuando. Claro. La idea es integrar todos, ¿verdad? Bien, yo creo que eso es un paso a paso. El primer paso es poder identificarme en uno. ¿Por qué? Porque cuando yo me puedo identificar en uno, voy a conocer los mecanismos que hay detrás de mi personalidad. Voy a conocer los miedos, las heridas que me guían. Vos me contabas que hablaste un poquito de las heridas de nacimiento. Las heridas de nacimiento muchas veces condicionan mi manera de vincularme, de relacionarme y demás. Entonces, suelo entender cuál es mi esencia predominante. Esa, es como verlo así, ¿no? O sea, yo tengo un vaso de agua, ¿sí? Yo soy el agua. Yo le puedo agregar un poquito de azúcar al agua. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer agua con un sabor diferente, pero en el fondo sigo siendo agua. Y puedo agregarle limón y voy a tener agua con un poco de limón y azúcar, pero en el fondo sigo siendo agua, ¿no? Entonces, mi esencia es una, es el agua, es esa. Puedo tener influencia de las demás. Pero el objetivo del primer paso es encontrarme con esa, centrarme ahí y poder encontrar cuáles son mis mecanismos, cuál es mi parte egoica. Y una vez que yo pueda verme de frente ahí, de tener claridad en eso, desde ahí, de ese lugar, moverme a tomar la luz de las otras 8. ¿Sí? Entonces, tomar lo que me da, lo que me brinda el 1 en su parte de ser, de esencia, lo del 2. Entonces, voy como tomando tinte, ¿no? Voy tomando, a ver, la planificación, el ideal del 1, la empatía y la solidaridad del 2, voy tomando la capacidad de logro, estrategia, desarrollo personal del 3, voy tomando la creatividad del 4, voy tomando la objetividad y la capacidad de información que tiene el 5, voy tomando el compromiso y la lealtad del 6, el disfrute de la vida y de las situaciones del 7, voy tomando la capacidad de acción y de liderazgo del 8, y voy tomando la capacidad de paz, mediación y conciliación del 9. Entonces, tomo la luz, como decís vos, de todas las otras. Ahora, es un paso a paso. Primero tengo que encontrarme conmigo, con esos aspectos egoicos de mí, para poder lograr una proyección a tomar las luces de las demás, ¿no? Genial, genial. Ahí ponen... Gracias. Sí. Bueno, gracias. Ya que lo mencionaste, esto de la herida del nacimiento.
Yo ayer lo mencioné como un disparador de decir, bueno, ¿dónde empezamos? Por el comienzo. Bueno, ¿dónde es el comienzo? Si le podemos poner antes, pero vamos a poner como el nacimiento. ¿Y dónde comienza? ¿Dónde se empieza a gestar o a crear el ego? ¿En qué momento? Cuando nacemos, con esa idea de nacimiento. En base a esa necesidad de supervivencia, es que empezamos a crear la personalidad, el ego, para adaptarnos a este nuevo paradigma. ¿Querés ampliar la parte de todo esto? Bien. La herida de nacimiento habla que en el momento que yo, justamente digo que dentro del vientre estoy contenido, ¿no? Dentro del vientre me siento pleno, me siento en amor, me siento protegido, me siento acompañado. Hay una plenitud, estoy ahí y ahí está el todo y ese todo es mi mundo. Entonces en el momento que yo nazco, lo que pasa es vivirlo como una muerte, ¿sí? Yo lo vivo como una muerte al nacimiento. ¿Por qué? Porque soy arrancado del lugar ese, que es mi mundo, donde está mi contención, donde está mi todo, y siento lo que es frío, siento lo que es hambre, siento lo que es el desapego, el alejarme, el desapego no de la mejor manera, sino de estar fuera de eso que me contenía, que es mi madre, ¿no? Entonces, en ese momento dice que se graba esta herida de nacimiento, que acá está dividida por triadas en el enneagrama, ¿sí? Por 3 en 3. 9, 5 y 4 van a compartir una herida de nacimiento. 1, 3 y 8 otra, y 2, 6 y 7 otra diferente. Ahora, como bien decimos, ese momento se podría considerar como el momento de inicio de nuestro ego. ¿Por qué? Porque es una interpretación mía. Yo interpreto que en ese momento se me graba esa herida. Después puedo reafirmar mi herida o no en el momento que yo me voy desarrollando de niño, donde están las influencias de mi entorno. Entonces eso pueden desarrollar y reforzar esta herida de nacimiento o no. Cuando hablo de 9, 5 y 4, hablo que la herida de nacimiento, lo que interpretan en ese momento que ellos están saliendo es que están siendo abandonados, ¿sí? Sienten como la separación de su madre y sienten que lo están dejando, ¿no? Esto lo deja con una sensación de abandono, con esta huella de abandono, donde a mí me están sacando de este lugar que me está conteniendo, ¿sí? Donde yo ahí me sentía como acompañado, sentía que tenía todo esto que necesitaba y de pronto ahora me están arrancando de ahí. 9, 5 y 4 sienten ese abandono durante su vida y lo van a reflejar en sus vínculos, lo van a reflejar en su entorno, entonces van a buscar evitar ser abandonados o van a abandonar antes que lo abandonen, ¿sí? Son dos mecanismos que pueden llegar a tener, pero va a estar el abandono como un marco de trasfondo, como un telón de fondo siempre en su vida. Cuando nosotros hacemos una retrospectiva y miramos, vemos que siempre estuvo ese tema del abandono, ¿no? 2, 6 y 7, por otro lado, lo que van a interpretar como herida de nacimiento es el rechazo, ¿sí? Se van a sentir rechazados. Ellos dentro del vientre sentían amor pleno, y en el momento de salir lo que sienten es rechazo, sienten que lo están rechazando, lo rechaza la madre, lo rechaza el entorno, entonces lo que le deja es una carencia de afecto, y eso es lo que lo va a llevar a las tipologías 2, 6 y 7 a buscar el afecto en los demás. Van a ir buscando que los demás le den el afecto que ellos creen que perdieron en ese momento de nacimiento, ¿no? Y su vida se va a basar en buscar ese cariño y de una manera mendigarlo en algunos casos. 1, 3 y 8, lo que sentían dentro del vientre materno era protección. Se sentían protegidos, sentían que nadie podía dañarlos ahí dentro. Y en el momento del nacimiento se sienten justamente lo contrario, desprotegidos, sienten que, a ver, me están agrediendo, lo siento como una agresión, me están arrancando de este lugar donde yo estaba también, me están llevando a este lugar, me están separando, y encima
la, la figura, y verlo así, ¿no? La figura de la persona que me tenía que proteger, que es mi madre ahí, no está haciendo nada. No hace nada por protegerme y me estaba dejando que estos me agarren personas que yo nunca escuché, que nunca vi, ¿sí? Y encima me están sacando la fuente de mi alimentación y estoy sintiendo frío, entonces me siento que me están agrediendo. Y eso le va a dejar una huella de debilidad y traición. Entonces, durante toda su vida van a sentirse débiles y traicionados. Y cualquier cosa que refleje en su vida la debilidad y la traición va a provocar una reacción en ellos. Entonces, si queremos ahí relacionarlo al ego, quiere decir que cada una de estas heridas de mi nacimiento son interpretadas desde mi parte egoica. Entonces, mi ego va a reaccionar frente a estas situaciones. Si yo soy una tipología 1, 3 y 8, mi ego va a reaccionar cuando yo me sienta endebilidado o cuando me sienta traicionado. Si soy 2, 6 y 7, mi ego va a reaccionar cuando sienta que los demás no me dan el cariño que yo creo que quiero, que necesito. Que en realidad el cariño está dentro de mí, no lo estoy buscando afuera. Y 9, 5 y 4, mi ego va a reaccionar cada vez que sienta que alguien me está abandonando. Entonces, esa interpretación, ¿no? de mi ego en estas heridas. El poder yo hacerme consciente de estas heridas va a poder hacer que yo pueda trascender muchísimo de mi ego a través de volverme consciente de esto, ¿no? Encontrarla y verla y ir obviamente buscando enfocarme en esa y ver en qué momentos de mi vida yo estoy interpretando esta situación desde mi herida, ¿sí? Esta persona que a mí me plantea esta situación, yo lo estoy tomando desde mi herida, ¿sí? Entenderlo así, a ver, y creo a veces por ahí en los vínculos de pareja es lo más fácil de verlo porque son nuestros mayores desafíos, nuestros mejores espejos, ¿no? Pero la pareja muchas veces la otra persona hace algo y que yo lo puedo ver como que es algo que está haciendo, me está traicionando o está buscando lastimarme, ¿sí? Está buscando agredir, o puedo verlo que me está rechazando con eso que está haciendo, o puede ser que me está abandonando, ¿sí? Me está dejando de lado, no me está haciendo parte, ¿sí? Me está dejando afuera de esto. Entonces, eso es mi interpretación en base a mi herida. La otra persona lo que está haciendo lo está haciendo desde su lugar y probablemente lo haga también desde su herida. Y acá es donde viene la linda lección de desafío, ¿no? Que cada uno va actuando de su herida y reacciona desde su ego basado en su herida. ¿Sí? Al hacerme consciente de esto, hace que yo pueda poner esa antesala y cuestionarme y decir, a ver, capaz que el otro que está actuando desde su herida y yo estoy tomando esto de mi herida, ¿será así? ¿Cuál es otra posibilidad que yo puedo tener de responder a esta situación que no sea desde la reacción que estoy teniendo ahora? Y ahí viene la pregunta, ¿no? O sea, es preguntarme, la pregunta me abre la posibilidad de vuelta. Entonces, ¿puedo responder de una manera diferente? Capaz que el otro no me lo está haciendo adrede a mí. Está haciéndolo desde su lugar, desde su herida, desde su situación que vive. Y yo no puedo juzgarlo en ese... Entonces lo acepto que el otro lo está haciendo de su herida. Lo que crea en mí es una emoción positiva y entonces provoca una respuesta y crea una realidad con el otro. Crea una comunicación o lo que decía en ese momento. ¿Sí? No sé si por ahí era más o menos que iba, por ahí la se ve. Sí, está genial, me encanta, porque, bueno, ampliar esto, de dónde esto? Estamos hablando de luego, pero de luego, en este momento, y está bueno entenderlo así, todo lo que vos dijiste me encanta, que pueda reverlo, más allá de que el segundo nivel de Enneagrama siempre surgen cosas nuevas y buenas. Así que de la mano también de la conexión que tenés, que van surgiendo cosas que surgen de tu conexión. Entonces, ¿Sí? hago un paréntesis, ¿no? Saliéndome un poco, te pregunto, ¿este que diste, ¿Perdón? el ejemplo que di de que sos, o sea, del vaso con agua, de que ahí sos el agua, la esencia? ¿Lo dijiste por algo en particular?
Es algo que que viene hace unos días y me viene resonando así. No es un ejemplo que haya usado nunca, sino que es algo que resonó ahí. Pero viene de ahí, ¿no? Podrías haber No sé usado si jugo no. de naranja con azúcar, pero usaste agua. ¿Eh? Sí, Podrías haber usado jugo de porque naranja y con agua. agua. Y el agua creo que conecta con esto, con la esencia, ¿no? Con esencia. Sí. Claro, claro, es como que cuando diste el ejemplo digo, fantástico, esa es la conexión y esto que tenemos que empezar cada uno a identificar de que hay veces que decimos cosas o nos manejamos de cierta forma que más allá de estar el ego presente, está por detrás nuestra esencia. De algún modo estamos siendo llevados por nuestra esencia, por nuestra verdadera identidad, por nuestra esencia. Por eso cuando mencionaste lo del vaso con agua y te identificaste con el agua es la manifestación física del éter. El éter es la eternidad, que serían los registros akáshicos. Dios es el eternidad. Entonces vos te estás identificando a través de mencionarte cómo identificarte con el agua, te estás identificando con esa eternidad que sos, con ese Dios. Entonces, cuando le añadiste todo lo que sería el azúcar y el limón, que sería el ego, pero está la esencia, la eternidad, que sos Dios. Y otra cosa que anoté acá, lo menciono porque creo que está en relación con esto de identificar ambas identidades. Y me pareció fantástico esto es lo que dijiste y digo, bueno, tengo que decirlo porque está genial, es una evidencia, y por eso te pregunté esto primero, porque es una evidencia de que todo el tiempo estamos conectados con nuestra esencia y está actuando ahí, por más que no le demos cuenta, muchas veces está actuando ahí y está tratando de guiarnos. Y otra cosa que me pareció buenísima es que acá lo noté, que el momento del nacimiento lo vivimos como la muerte. ¿Eso dijiste? Así. Bueno, sí. Entonces eso es como para hacer una invitación, de alguna manera, de entender que si el nacimiento con la muerte es placentera porque volvemos a esa fuente, estamos volviendo a la fuente. Es como si pudiésemos hacernos chiquitos de nuevo y meternos al vientre materno, qué lindo que sería. No funciona así, pero al morir, el único que muere, o sea, nos sacamos de encima este traje que es el cuerpo, que necesitamos acá, ese ser divino y eterno usa este cuerpo para hacer experiencia material, y el único que muere es el ego, además de quedar el cuerpo, pero es el ego. Entonces, esos miedos que surgen a la muerte es porque el ego desaparece. Es como para empezar a tomar conciencia y de este aspecto, de este miedo que tenemos, que muchos hemos tenido a la muerte. La muerte no es más que un pasaje y el retorno a la fuente. Y es más placentero que el nacimiento, porque es como si estuviésemos una cantidad de gas acá en la habitación y lo tenemos que meter en un globito chiquito o en una garrafa y entra a presión. Estaría incómodo ahí. Bueno, eso es lo que sucede cuando venimos a esta existencia física. Y una relación con lo que vos mencionaste del vaso con agua y el vientre, es eso, la dimensión del agua en el vaso y el vientre.
estamos en un medio acuoso, estamos en conexión con el todo. Cuando nacemos sentimos esa muerte porque estamos saliendo, desconectándonos aparentemente de la muerte, pero sí estamos conectados. Totalmente. ¿Se entiende la relación que estoy haciendo con el vientre, con el vaso con agua y con distinguiendo la conexión que tenemos siempre con nuestra verdadera esencia y la existencia del ego? Ahí, es fantástico esto que decís. mira, y ahí en el vientre, que vos dijiste, estamos calentitos, tenemos calor. Ese calor es representación del amor, que es Dios. Entonces, cuando nacemos y tenemos contacto con el frío, es esa experimentación de la ausencia de Dios. ¿Sí? El frío es la ausencia de calor, es la ausencia de amor, la representación. Entonces, experimentamos, o sea, seguimos conectados, pero experimentamos ese frío que, a ver, ¿qué se siente estar fuera de la fuente? Desconectado o separado de la fuente. ¿Sí? Que el ego identifica o cree que conectó, pero en realidad Claro. siempre estamos conectados. Es fantástico esto de decir porque fíjate que una de las maneras de trascender estas heridas de nacimiento es el entendimiento, esto lo habla desde el camino espiritual, que entender que siempre alguien me acompañó, siempre alguien me amó y siempre alguien me protegió. Y trae referencia a esto que decimos, ¿no? O sea, el entender, la manera de trascender estas heridas de nacimiento es entender que siempre alguien estuvo ahí, siempre alguien me protegió y siempre alguien me amó. O sea, es revertir esta idea que fue una interpretación de que alguien me abandonó, que alguien me rechazó, que alguien me traicionó, que me agredió. Entonces, la manera es revertir justamente eso y es entender esta conexión que siempre estuvimos conectados y siempre vamos a estar conectados con este todo, ¿no? Que es el ego lo que en realidad teme morir y es el ego el que tiene este juicio de que se acaba todo, ¿no? Pero es fantástico, porque creo, bueno, en el curso lo habíamos hablado también esto y uno de los caminos es el entendimiento de esto a través de la espiritualidad, de que siempre alguien estuvo ahí. Genial, genial. Sí, bueno, Emma, no sé qué, alguna otra cosa que se te ocurre que quieras aportar o compartir. Ahí dice, acá Javier dice que desconectes el micrófono mientras... Ah, O no tengo posibilidad desde Instagram de desconectar el micrófono. No sé si intenté recién de alguna manera, pero no es como Zoom o Meet. Bien, yo creo que nada, que creo que hablamos bastante del ego hoy, le dimos con todo. Después los invito a los que se conectaron después que se vean el video completo. Y nada, para mí es un camino, es un tránsito donde uno día a día va encontrándose y encontrando nuevas maneras de trascender esto, ¿no? Y bueno, cada uno tiene su recorrido. Vos, como lo haces desde tu lugar con los registros akáshicos, y creo que es un aporte enorme esta conexión con los registros akáshicos, a mí me dio la posibilidad de abrirme a un canal, una conexión cuando lo hice con vos que nada, no lo había tenido antes, o no me había percatado y eso fue lo que me permitió verlo, ¿no? Después sé también que haces algo más con reprogramación inconsciente, ¿puede ser? reprogramación del inconsciente. Reprogramación inconsciente. Básicamente, de manera sí. ¿De qué se trata un poco de reprogramación inconsciente? Acceder, digamos, por diferentes técnicas y métodos, entre esos hipnosis, muchos protocolos,
que vienen del aporte de la biodecodificación, también con la guía de los registros acá, en fin, integro todo para acceder a esa información que está en el inconsciente, que básicamente es una programación, y por medio de estas técnicas cambiamos esa programación. Vemos cuál es lo que se programa, cierta programación, para la redundancia, y la repetimos o la cambiamos. Fantástico. Sería como un analista de sistema, programación. Está, bueno, fíjate cómo estas herramientas pueden aportarnos y a volvernos conscientes, ¿no? Que yo creo que ese es el fin de todos los caminos que vamos tomando, ¿no? Ayudarnos a volvernos conscientes de esos aspectos que por ahí no podemos ver, ¿no? Así que fantástico, los invito a seguir ahí a Emi, está full con los vivos, también está fantástico esto de los vivos que vas haciendo, creo que tenemos que armar uno más. Y nada, creo que ir un poquito cerrando el vivo del día de hoy con esto, ¿no? Conectarnos creo que el resumen podría ser observar eso, conectarnos con el momento presente, con la gratitud y tratar de observarnos, ¿sí? Creo que el cierre de eso es el cuestionarnos y el observarnos detrás de las preguntas y de las ideas que nos vienen, es cuestionarnos de dónde nos vienen y por qué nos vienen, para ir trascendiendo y trabajando, digamos, el ego en nosotros mismos. Si quieres decir algo más de mí. Yo a quien me conoce y a quien no me conoce, recomiendo esta área, esta herramienta fantástica, me parece que el enneagrama, precisamente por todo lo que se habló, porque es una perspectiva para entender mucho parte que es nuestra, el ego, y desde ahí seguir el camino de trascendencia, de evolución, de iluminación, que se le puede llamar, ¿no? Altamente recomendable el enneagrama y altamente recomendable este hermoso Emanuel Segovia. Ya ahí, si ven todo el vivo, pueden subir y resonar con la información que transmite, resonar con qué ser está ahí adelante, resonar con su verdadera identidad. Entonces es entrenar eso. Pero para eso hay que apartar un poco los juicios del ego, los sesgos cognitivos que pueden surgir, y ver más allá de esa careta que la veo ahí, que puede ser el ego, pero más allá que hay un ser divino en conexión con la fuente y que está en su proceso como todos nosotros, como todos. Entonces, el mensajero no es importante, sino el mensaje. Pero esa persona, ese ser, tras de esa persona, es un ser hermoso. Les recomiendo que lo conozcan, que se abran a conocer el enneagrama a través de Emanuel Segovia. Fantástico, gracias Emi, gracias por las palabras, por todo lo que compartís. Opino, también comparto totalmente lo mismo de vos, lo que estás creciendo en tu camino de evolución es impresionante. Ya hace un tiempito que nos conocemos y ver todos esos procesos que vamos haciendo, la verdad que es gratificante y uno se siente pleno también en eso, en el bienestar, porque también le da esa fuerza de decir, uno puede ir creciendo, uno puede ir evolucionando y viendo las cosas de una manera diferente. Así que gracias por eso también. Gracias a los que estuvieron escuchando ahí, gracias a Laura que estuvo ahí desde el principio todo el camino, a L, saludo grande a él, a la familia, y bueno, seguramente nos volvemos a encontrar por acá. Seguro.
vamos a ver otras temáticas que hay un montón. Así que bueno, gracias. Solo que nos vean en diferido, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, cualquier pregunta que quieran ampliar, pueden hacerla, la vamos a contestar. Así que compartan esta información si resonaron con esta información. Bueno, muchas gracias, bendiciones, y nos estaremos viendo en otro caso. Gracias. Chao, Emma, nos vemos. Chao, chao.